Hola, ¿qué tal? Bueno, la clase pasada vimos un video un poco más casero mío con respecto al liberalismo y los pensamientos subyacentes y latentes durante el siglo XIX. Lo voy a volver a realizar porque, bueno, es un video bastante casero que hice la semana pasada, así que en este sentido la clase sería repetir y repasar algunos conceptos de ese video anterior que lo vas a encontrar entre mis listas de videos confeccionados por mí. Bueno, durante el siglo XIX, fines del siglo XIX, se va a establecer toda la educación pública argentina, la educación normal, con las escuelas públicas, gratuitas y laicas, en la República Argentina. Entonces, es muy importante conocer qué ideas tenían los fundadores de todo este emprendimiento o empresa de escuelas públicas en Argentina. Es muy importante. Entonces, vamos a destacar por lo menos algunas maneras de pensar. Por un lado, la segunda mitad del siglo XIX se produce la revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial en Inglaterra, que va a generar gradualmente los descubrimientos en electricidad, una utilización masiva del carbón para producir energía, barcos de vapor, ferrocarril, la pila, la batería, la lámpara de luz, gradualmente el auto y el avión, digamos, no va a aparecer en el siglo XIX, pero más que nada tirando para principios del siglo XX, pero encontramos algunos prototipos en esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces, todos estos cambios van a generar, estos cambios van a generar nuevas ideas, nuevas formas de ver, observar, de realizar el arte. Por ejemplo, van a aparecer, dije en el video anterior, una serie de cuadros artísticos pintados con más iluminación, porque ahora, bueno, contaban con la luz eléctrica. Así que, bueno, se va generando un cambio y va apareciendo una forma de pensamiento que se denominó positivismo, inventado en Francia por Augusto Comte. No tiene nada que ver con el positivismo y ser alegre, ¿sí? Se llama así, positivismo. Positivismo lo que planteaba es que lo único que existe es lo material, lo metafísico, lo religioso no existe, lo único que existe es lo material, y que lo único que importa es lo material, por lo cual las sociedades con más materialistas son en realidad sociedades más avanzadas. Se empieza a tratar esta idea de que hay estadios de evolución de las culturas. Primero vos tendrías una cultura que cree en lo religioso, segundo una cultura que cree en lo filosófico y tercero una cultura que cree en lo material, ¿no? Que es material y que el avance va por lo material y el progreso material. Entonces, entre una cultura, no sé, nómade y una cultura con una autopista, digamos, para un positivista sería más avanzado una cultura positivista. Esto claramente atenta contra la diversidad cultural y la agrede directamente a las creencias culturales y religiosas. Pero bueno, en ese momento se empezó a creer que el estadio evolucionado era el más materialista, y en ese momento era Europa. O sea, se tomó como modelo, prototipo de cultura a seguir Europa. Y prototipo de la cultura menos avanzada. Bueno, es tremendo esto de empezar a comparar culturas, ¿no? Y compararlas con un sustrato material. En todo caso, uno compara un hábito con otro y simplemente las compara para comparar, pero no las califica, no hace un juicio de valor. Bueno, la cultura menos avanzada sería la africana, y ahí aparece la colonización otra vez del continente africano. Se juntan los grandes países de Europa y en un mapa subdividen, dicen este pedazo va para Bélgica, este pedazo va para Inglaterra, este pedazo va... y así reparten África. ¿Y de dónde sale esta idea? Bueno, del positivismo. Surge un neoimperialismo y van a colonizar y bueno, destruir gran parte de la economía africana. Esa es la idea latente durante el siglo XIX. Aparece entonces este positivismo, aparece el evolucionismo social, mucho más agresivo todavía. El evolucionismo social es un poquito del positivismo, pero llevado con términos de la evolución de las especies. En realidad, la evolución de las especies de Darwin, de Charles Darwin, él no dice que el individuo más fuerte sobrevive, sino que sobrevivía el grupo unido, más fuertemente unido, como el grupo sobrevivía, no el sujeto más poderoso. Pero bueno, el evolucionismo social cumple entonces una función altamente discriminatoria. Bueno, es un combo de ideas durante el siglo XIX
que van a terminar de configurar el pensamiento que motivó la fundación de nuestras escuelas. El sujeto se va a construir, por así decir, un ideal de sujeto obrero de la revolución industrial, un varón que debía trabajar y la mujer que se debía quedar, un varón que no vale como fuerza de producción, porque como persona, digo, solo vale como fuerza de producción, pierde su mano, tiene algún accidente laboral y es echado. No hay indemnización, tampoco hay trabajos día de descanso, se trabajaban como 12, 14 horas por día, la mujer a veces tenía que trabajar, pero solo si el marido no podía, entonces no es que había un derecho de la mujer al trabajo, sino básicamente un sálvese quien pueda. Por eso a veces terminan trabajando menores de edad, terminaban trabajando en Inglaterra menores de edad. Lo único que vale es el sujeto obrero trabajador que genera dinero y a la empresa no le importa nada. Cero derechos laborales, indemnizatorios, jornada de descanso, nada de eso. Entonces algunas escuelas empiezan a funcionar como digamos una máquina para crear obreros. Una escuela que simplemente, una educación que simplemente te especializaba en algún trabajo operario y era lo único que importaba, no importaba esta idea del acompañamiento en la formación de subjetividades ni ahí. Y se construye con esto la idea de normalidad. Hay un cuerpo que es normal, ese cuerpo es el obrero, el que genera plata, el que tiene fuerza de trabajo. Entonces las personas con discapacidad en ese momento no valían. Se constituye un estereotipo de normalidad en base a un sujeto obrero y las personas con discapacidad, como dije, entonces no valen. Vale solo si puede trabajar. Pero claro, digamos, las personas con discapacidad pueden trabajar, pero no, si no era una fábrica operando grandes palancas, no valía. Algunas fábricas, bueno, de tanto trabajar te ponían la cama al lado para que puedas descansar ahí y seguir trabajando, era tremendo. Porque hay un video que yo les pasé, que estoy recorriendo ahí virtualmente un escenario de revolución industrial, muy interesante si ustedes lo quieren ver. Entonces estas son las ideas que subyacen a la formación de nuestras escuelas. No por algo se llamó escuela normal, se buscaba normalizar en base a un estereotipo de cuerpo femenino y masculino europeo. Se pretendía normalizar a digamos la población heterogénea dentro de la República Argentina. Se pretendía con estos aires del positivismo que todo sea más científico y menos religioso, entonces es de alguna manera también avasallar las culturas. Tiene, como ustedes sabrán, los pros y los contras de la educación pública gratuita y laica, y tiene estas cuestiones que uno tiene que quizás revisar, tener una mirada crítica para que las escuelas públicas actuales sean mejores, ¿no? La idea no es tampoco quedarnos en el tiempo, sino ir siempre creciendo y aprendiendo de los errores del pasado para no volver a cometerlos. En este sentido, las escuelas públicas y gratuitas, bueno, significó un acceso por igualdad y que busca cierta manera de igualdad de condiciones y de oportunidades, pero trae consigo la idea de normalidad, de heterogeneidad, en contra de las personas con discapacidad, la idea de la construcción de un sujeto obrero, vale solo el que trabaja. Nos volvemos bastante industrialistas. Ustedes saben que unas décadas antes en Argentina había una ley que prohibía la vagancia. Y la vagancia era por ir a estar en una pulpería jugando al truco. ¿Y cuál es el problema del ocio? ¿No? ¿Cuál es el problema de descansar, de poder? Digo, al contrario, creo que todos querríamos eso. Pero fíjense que entonces se empieza a analizar todo, es el tiempo, la productividad, esto me quita tiempo, si me enfermo pierdo un día de trabajo, somos como seres productivos desde esta segunda fase de la revolución industrial. Entonces, atentis con la formación de las escuelas públicas en la República Argentina, atentis con la idea de normalidad, no por algo se llamó escuelas normales, y la discriminación a los sujetos con discapacidad que veremos en la próxima clase. Espero que les haya gustado, fue más breve que la clase pasada, les mando un saludo grande.